Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le das en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En este asunto del acuerdo migratorio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hay mucho que decir. Hay un análisis muy profundo que vale la pena comentarlo, compartirlo, que se publica en el diario, el New York Times, y claro que hay que darle seguimiento puntual de qué es lo que hay detrás de todo esto que nos han informado públicamente y que muchas veces la población en general, la población tanto de Estados Unidos como de México, no nos enteramos en sí qué hay detrás de todo este asunto, de este acuerdo público que se da a conocer, pero que poco a poco se va desmenuzando esta madeja. Y bueno, antes de entrar en materia, por ejemplo, llama la atención lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado a través de su ya muy particular forma de dar a conocer sus posturas personales a través de la red social Twitter. Y bueno, hoy muy temprano, en su primer mensaje matutino, Donald Trump informó que en los próximos días va a anunciar un nuevo acuerdo alcanzado con México, con el que ahora habrá una gran cooperación. Esto sí llama mucho la atención. Afirmó que tras una conversación telefónica que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, confía en que el gobierno mexicano será muy cooperativo y quiere tener el trabajo hecho apropiadamente. Este es el texto íntegro que Donald Trump escribió, te lo voy a leer. Dice: por muchos años México no fue cooperativo en la frontera en cosas que tenemos o no tenemos, y ahora tengo completa confianza, especialmente después de hablar ayer con su presidente, es decir, con Andrés Manuel López Obrador, de que serán muy cooperativos y quieren hacer el trabajo apropiadamente. Además agrega, importante, algunas cosas que no se mencionaron ayer en el comunicado de prensa. Una en particular fue un acuerdo que será anunciado en el momento apropiado. Habrá una gran cooperación entre México y Estados Unidos, algo que no existió por décadas. ¿De qué se trata? Pues evidentemente todo esto tiene que ver con el flujo migratorio, esta exigencia que mucho ha pedido Donald Trump de que sea México el tercer país seguro. No sé si se trate de eso. Muchos especulan de que hay un acuerdo ya alcanzado de que México se convertirá en un país para refugiados de Centroamérica, lo cual resulta un asunto verdaderamente preocupante, porque no habrá capacidad incluso presupuestal para atender todo este asunto si fuera el caso. Es sobre este tema que te quiero dar a conocer lo que el periódico, el New York Times, publicó a través de este análisis que está firmado por Assam Ahmed, y vale la pena que lo comentemos. México deja de lado prioridades nacionales para cumplir con Estados Unidos. Dice lo siguiente, algunos extractos importantes que vale la pena que te comente. El presidente de México llegó al poder con la promesa de combatir los índices récord de homicidios con un nuevo enfoque: la creación de una Guardia Nacional conformada por soldados y policías. Ahora, en un acuerdo para apaciguar a su homólogo estadounidense y evitar una guerra comercial por aquello de la aplicación de los aranceles, Andrés Manuel López Obrador desplegará una parte de esa fuerza para que, en cambio, patrulle la frontera sur con Centroamérica. En virtud de un acuerdo forjado en negociaciones maratónicas con funcionarios estadounidenses la semana pasada, México aceptó enviar a 6,000 oficiales de la Guardia Nacional a su frontera con Guatemala. También accedió a permitir que más solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos se revisan en Estados Unidos. Los plazos y muchos otros detalles sobre esta negociación aún se desconocen, pero funcionarios de ambos países dicen que esto sucederá rápido, una señal que va a llevar, obviamente, de esta, ahora sí que situación de algarabía, se anunciaron con fanfarria los acuerdos, a un escenario quizá ahora de mayor incertidumbre. Se dice que al menos por ahora López Obrador eligió
como prioridad tranquilizar a Donald Trump en lugar de atender asuntos internos prioritarios como combatir la violencia y el crimen. Los escasos y apenas preparados recursos que tenemos los pondremos inmediatamente al servicio de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en nuestra frontera sur, dijo Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica en Ciudad de México y crítico de la estrategia de la Guardia Nacional. Estamos haciendo del territorio mexicano una zona de protección para la frontera estadounidense y estamos poniendo cuerpos mexicanos como una barrera para Estados Unidos y su política migratoria, es lo que dice Alejandro Madrazo. El acuerdo llegó después de que el presidente estadounidense pues amenazara con imponer aranceles progresivos a los productos de que Estados Unidos importa de México si el país no detenía el flujo de migrantes que atraviesan su territorio para llegar a Estados Unidos. Ambos países hicieron una declaración conjunta la tarde del viernes. Así se frenaron los aranceles del 5% a todos los productos mexicanos que iban a entrar en vigor este lunes 10 de junio, al menos por ahora. El tiempo corre y en 90 días ambas partes revisarán los resultados y posiblemente anunciarán nuevas medidas si les parece insuficiente. Además de los oficiales de la Guardia Nacional que harán de los asuntos migratorios su objetivo principal, México accedió a ampliar un polémico programa llamado Protocolo de Protección a Migrantes, mejor conocido como el Plan Quédate en México. El programa, que se anunció a principios de año, obliga a algunos solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos. La iniciativa ha tenido como resultado el regreso de 8,000 personas a México, una cuestión cuestionada legalmente por la Unión Americana de Libertades Civiles. Durante todo este tiempo, México ha reclamado que Estados Unidos está imponiendo su voluntad al regresar a los migrantes y que nunca accedió formalmente a ello. Según los funcionarios, algunos días se negaron a recibir a los migrantes de nuevo. Otros días permiten que algunos regresen, pero a medida que Trump hostigaba a México con la migración, también aumentaba la voluntad del gobierno de López Obrador de adoptar medidas para calmar a su vecino del norte. Después de decir en un principio que Quédate en México era un programa piloto, los funcionarios mexicanos lo expandieron rápidamente a otras ciudades. Ahora, como parte de la negociación anunciada el viernes, las autoridades mexicanas acordaron su implementación en toda la frontera. Los expertos dicen que México no es un lugar seguro para los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza de Centroamérica. El año pasado el país alcanzó un número de homicidios inédito desde que se comenzó a llevar el registro hace más de 2 décadas. El crimen organizado controla mucho del flujo de migrantes en secciones de la frontera y la violencia es una realidad. Las balaceras son comunes, así como las luchas sangrientas entre los grupos del crimen organizado. Se han encontrado fosas comunes con cadáveres de migrantes. Exponerlos a una larga espera en alguna de las secciones más peligrosas de la frontera, como en el estado de Tamaulipas, podría ser una sentencia de muerte según activistas de derechos humanos. Para implementar el acuerdo, ambas naciones necesitan contratar personal y ejecutar protocolos para manejar a los migrantes retornados. México tendrá que encontrar el dinero para cumplir con sus promesas de dar trabajo, educar y atender la salud de los migrantes que sean retornados, entre ellos muchas familias. En un momento en el que la economía del país está aletargada, el peso se ha debilitado y las medidas extremas de austeridad están recortando servicios básicos para los mexicanos. Además, no hay garantías de que las medidas vayan a mostrar resultados, especialmente en el plazo de 3 meses que exigió Estados Unidos. Hay quienes se preguntan cuándo llegará la siguiente amenaza de Trump y si, al igual que ahora, pondrá en riesgo el intercambio comercial y el bienestar económico. Esto es, desde luego, por ejemplo, algo que opina Said Alberto Ramos, quien es director del equipo de investigación económica de América Latina en la división de investigación de inversión global. Esto lo dijo así:
Incluso así se deja un recuerdo que no morirá de que algún día, si hay algún enfrentamiento entre ambos países, el comercio puede ser una víctima del progreso. Es decir, Donald Trump puede volver a amenazar, y ya lo dijo, que eso nada más está en stand-by. Por el momento, ahora pues no se va a aplicar el 5% de los aranceles, y definitivamente pues Donald Trump va a traer este asunto como una forma de estar presionando al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Las cifras son desalentadoras. Esta semana, por ejemplo, la patrulla fronteriza estadounidense anunció que las detenciones de migrantes aumentaron en mayo a más de 130,000, el número más alto en 13 años. La mayoría de ellos viajaban en familia. Pero el acuerdo que se estableció entre México y Estados Unidos en esta mesa de negociaciones, ahí México logró esquivar la demanda más dura de Estados Unidos. ¿Cuál es? Los negociadores estadounidenses estaban presionando para que la delegación mexicana accediera a una extensa revisión de los protocolos de asilo, lo que hubiera sido más problemático para el país. Había dos alternativas en la mesa de negociación. Por un lado, la política que se conoce como tercer país seguro, que haría que cualquier persona que solicite asilo en Estados Unidos y haya pasado antes por México deba solicitarlo primero allí. Y el otro asunto, en la que se obligaría al migrante a solicitar asilo en el primer país al que ingrese. Por ejemplo, los hondureños que llegaran a Guatemala tendrían que solicitar asilo allí, y los guatemaltecos que llegaran a México tendrían que pedir asilo allí en lugar de tratar de llegar a Estados Unidos. Al final, México no aceptó ninguna y ganó tiempo para mostrarle obviamente al gobierno de Trump la seriedad de sus intentos por frenar el flujo migratorio. Así que esto es algo que va a estar en los próximos días en la discusión, en el análisis, aunque al final los aranceles habrían sido más dañinos para México que para Estados Unidos. Sin embargo, México, pues a través de esta estrategia de Andrés Manuel López Obrador, prefiere la no confrontación, no quiere tener una guerra comercial con Estados Unidos. En medio de la preocupación por una economía anémica y por la confianza vacilante de los inversionistas, López Obrador tiene problemas también para financiar sus ambiciones de reformar al país. Este análisis que da a conocer el diario New York Times, de verdad que es profundo, serio, objetivo, y por eso vale la pena que nosotros le estemos dando seguimiento. Dice que las agencias de medición crediticia han rebajado las calificaciones del país y de la compañía petrolera estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, que tiene una deuda de unos 100,000 millones de dólares. Las promesas de López Obrador de rescatar Pemex no ha servido de mucho para tranquilizar a las calificadoras. Tampoco su promesa de construir una refinería con un costo de 8,000 millones de dólares, que muchos analistas ven como costosa e inútil. Gran parte de la agenda y de las promesas de López Obrador durante su campaña, que le dieron una victoria arrolladora, eran propuestas internas. Sus deseos de ayudar a los pobres, de revitalizar las empresas nacionales, de acabar con la corrupción y construir infraestructura, todos ponían énfasis en lo doméstico, pero estos planes han contribuido también a poner a la economía en serias dificultades. Eso facilitó que Trump se aprovechara de México y obligara a López Obrador a encargarse de asuntos internacionales que él prefería ignorar. Y esa parece ser una de las razones por la que López Obrador se ha negado a intercambiar golpes con Trump. Simplemente no puede ganar. En fin, así es como en general estos planteamientos que se hacen a través de este análisis y que son muy reflexivos, estos puntos que te estoy comentando, porque además también el mismo diario, el de New York Times, da a conocer esta noticia que en lo personal creo que es interesante, porque México acordó tomar medidas migratorias meses antes de que Trump anunciara el acuerdo de los aranceles. Según información de Michael D. Shear y Maggie Haberman,
También en una investigación que se da a conocer en el diario New York Times, dice que el acuerdo para evitar los aranceles que Donald Trump anunció con fanfarrias la noche del viernes está compuesto principalmente por acciones que México ya había prometido adoptar antes de las negociaciones con Estados Unidos durante los últimos meses, según funcionarios de ambos países familiarizados con las negociaciones. La declaración conjunta del viernes dice que México acordó el despliegue de su Guardia Nacional en todo el país, dando prioridad a su frontera sur. No obstante, el gobierno mexicano ya había prometido hacer eso en marzo durante las negociaciones secretas en Miami entre Kirstjen Nielsen, entonces secretaria de Seguridad Nacional, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación de México. Es lo que dieron a conocer, obviamente, estos funcionarios. Es la información que se da pues en el contexto de este hecho inédito, histórico, que muchos han celebrado como un logro de parte del gobierno López Obrador, pero hay muchas cosas ahí de trasfondo que se deben de ir obviamente también ventilando. Muchos piensan que López Obrador finalmente cedió a las intenciones de Donald Trump y el presidente estadounidense está muy contento porque pues está propiciando que México se convierta en una barrera contra los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos provenientes de Centroamérica. Así las cosas, te dejo este análisis, espero también tus opiniones, que puedas hacer tu reflexión y que puedas escribir ahí lo que tú piensas sobre este tema. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. Hasta la próxima.